Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Antes que nada quisiera agradecer a Bere la oportunidad, gracias amor, la oportunidad de empezar a transmitir para Tribu Bota 4. Y bueno, me presento, yo soy Alfa Acosta. Seguramente muchas personas me conocen como actriz, pero desde el 2015, bueno, en realidad desde antes, desde el 2011, a finales de 2011, inicié un proceso de autoconocimiento. Y a partir de ese proceso tomé la decisión de iniciar una carrera nueva que en el 2015 dio a luz con una certificación como coach ontológica y como coach organizacional. Después, en el 2017, tomé otra certificación para trabajar con mujeres y hombres emocionalmente responsables. Desde ese entonces para acá he estado dando entrenamientos de inteligencia emocional y actualmente también soy gestor emocional para acompañar a procesos emocionales para las personas que tengan claridad y distinción sobre su mundo interno y su mundo emocional en circunstancias específicas. Entonces, bienvenidos a todos ustedes, a estas 22 personas que están hoy aquí reunidas. Vamos a comenzar con la pregunta si verdaderamente soy responsable de mi vida. Y me encantaría como ahondar en qué significa tomar la responsabilidad de mi propia vida. Cuando una persona es responsable, en realidad se está haciendo responsable de todas las decisiones que la persona toma. Y estas decisiones te van a llevar evidentemente a una consecuencia. Y esto es a lo que muchas personas tienen miedo de convertirse en responsables. Porque evidentemente cuando nosotros empezamos a tomar la responsabilidad de nuestras vidas en nuestras manos, nos empezamos a convertir en líderes de nuestras propias vidas. Y muchas veces es más cómodo dejar esa responsabilidad o ese liderazgo en manos de otras personas. Para empezar a entender y desmenuzar esto, me gustaría empezar a poner ejemplos. Hola, ¿cómo están? Elizabeth, hola Beatriz. Nosotros, desde que vamos creciendo, vamos teniendo cierta información en la cabeza. Y hay creencias, por ejemplo, que han sido muy fuertes y que han sido muy poderosas, que hemos obtenido desde que somos jóvenes y que vamos repitiendo y vamos ejerciendo a lo largo de nuestras vidas. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando las mujeres nos dicen que el día de mañana nosotras tenemos que casarnos o tenemos que tener como pareja a alguien que pueda ser proveedor de nosotras, que pueda cuidar de nosotras. Esto, a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que en realidad es una creencia que puede perjudicar o que puede ensuciar de alguna manera una relación de pareja, porque a los hombres, a su vez, también les han enseñado que las mujeres todas son unas prostitutas y que todas están interesados en su dinero, ¿no? Entonces, eso evidentemente también implica en una relación directa, o sea, son creencias que las personas hemos adquirido y que impactan directamente en nuestra relación. Como esto es un ejemplo, hay miles de cosas que nos hemos creído y hay miles de cosas que también que son particulares, hay creencias que son muy particulares. Entonces, cuando empezamos a hablar de cómo empezar a obtener la responsabilidad de mi vida, tiene que ver con empezar a desmenuzar y empezar a identificar esas creencias que han sido a través de mi madre, a través de mi padre, a través de mis maestros, a través de mi entorno cultural y de qué manera han estado impactando mi vida. La forma más fácil de reconocer esto es cómo me relaciono, desde dónde me relaciono. Entonces, por ejemplo, también voy a dar como ideas para que vayamos como percibiendo cuáles son estas cosas que a mí me han quitado una responsabilidad, a mí me han impedido tomar la decisión de decir si eso es así o no, eso no es así, ¿no? También, por ejemplo, hace muchos años nuestros padres, de las generaciones
o sea, anteriores, ¿no? Yo soy de la generación X, pero de las generaciones anteriores estaba la creencia que las mujeres tendrían, por ejemplo, que salir de blanco de la casa. O que el hombre era el único proveedor y que tenía que ir a trabajar para poder, tenía que hacer el sacrificio de dejar su casa, que eso creo es una creencia que actualmente todavía está muy presente, que el hombre tiene que abandonar a su familia, tiene que hacer un sacrificio para trabajar y entonces poder ser proveedor y ser protector de esa familia. Esta creencia puede hacerme, a mi hombre, llevarme a tener un trabajo o generarme un trabajo que sea lo suficientemente absorbente como para que yo no me pueda estar en casa, porque entonces me siento útil, me siento como aprendí en esta creencia, soy, ¿cómo se llama?, generador, y entonces ese sacrificio que yo estoy haciendo es para el bien de mi familia. Pero observemos que en realidad eso nos aleja de lo que quizá como padre de familia en realidad quisiéramos, que es estar en convivencia en mi familia. Me parece que esto que estamos viviendo ahora es una gran oportunidad de darnos un clavado hacia adentro, un clavado interno, para justamente empezar a reconocer cuáles son las creencias que estamos teniendo que nos impiden potencializar nuestras vidas en todos los aspectos. Es evidente que, bueno, eso ya lo hablaré en otro Facebook Live, que las creencias también pueden ser creencias potencializadoras. Y entonces cuando tenemos una creencia de esas, pues es evidente que esa creencia nos va a ayudar, nos va a servir para que nosotros podamos alcanzar ciertos éxitos o ciertos objetivos que estamos teniendo en la vida. Lo importante, insisto, es empezar a reconocerlas. Cuando hablamos de si eres una persona emocionalmente responsable, tiene que ver con que la mayor parte de nosotros creemos que las emociones son un tema menor, son un tema que no influye ni siquiera en nuestro trabajo, nada más alejado de la verdad, porque para empezar, absolutamente todos tienen perdón, esta interrupción, es que, ¿qué creen? Se va a acabar la pila. ¡Amor! Perdone. ¡Amor! Nada, ya lo voy a poder resolver. Perdón esta interrupción. Absolutamente todos los seres humanos tenemos un mundo interno, un mundo emocional que evidentemente impacta en todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando en una empresa y el jefe nos dice que voy a necesitar de ti que hagas tal tarea y gracias por tu trabajo me lo voy a quedar, ¿no? Quizá te lo dirá con otras palabras, pero el hecho fáctico es que la persona va a utilizar tu nombre, tu trabajo para hacer propio eso que hizo. Entonces, eso es evidente que va a despertar a ti una emoción. Y esa emoción te va a llevar a tomar una decisión. No sabemos si la decisión que vas a tomar va a ser una decisión consciente o vas a permitir que el inconsciente se desenvuelva y sea el que se manifieste. Entonces, eso es una clave de que en efecto las emociones es algo que nosotros no podemos dejar de lado. Toda persona que nace con un mundo emocional ya. O sea, hay teóricos que hablan sobre esto, sobre las 5 emociones básicas que tenemos absolutamente todos los seres humanos y que van acrecentándose y van desarrollándose conforme la vida va pasando, conforme el tiempo va pasando, nosotros vamos acrecentando nuestro mundo interno, nuestro mundo emocional. El punto es que cuando nosotros estamos, gracias Verónica, esto que hablas de la coherencia, creo que es justamente con lo que me gustaría cerrar en el Facebook Live. Entonces te agradezco esa palabra porque sí, en efecto, creo que todos, la apuesta es que todos vayamos hacia allá, hacia cómo encontrar la coherencia. Y me parece que esta serie
de Facebook Lives que voy a empezar a hacer es para que todos empezamos a hacer una comunidad y empecemos a encontrar respuestas de cómo ir identificando y cómo poder ir trabajando en esto. El caso es que cuando nosotros empezamos a crecer y no le damos el peso suficiente para entender cómo es que nos afectan nuestras emociones y simplemente decimos, es un tema menor, démonos cuenta, porque antes no se hablaba ni siquiera de esto, no se hablaba de las repercusiones que las emociones tienen en nosotros. Las emociones repercuten en nuestras conductas, es ahí donde impactan directamente en la conducta. Cuando nosotros no podemos reconocer el por qué somos como somos y el por qué a veces no tenemos control de cómo somos, no nos hemos dado cuenta que en realidad atrás de todo eso hay una emoción que está generando en nosotros una conducta. Y esa emoción quizá esté actuando desde nuestro inconsciente y no de nuestro consciente. Y la apuesta acá, tal como lo menciona Verónica, sí tiene que ver con la coherencia. Pero para encontrar la coherencia necesitamos primero empezar a reconocer nuestro mundo interno. Entonces, cuando nosotros nos hacemos emocionalmente responsables, en realidad tiene que ver con que yo tengo la distinción, tengo la capacidad, tengo las herramientas para poder entender cómo es mi mundo interno, reconozco lo que mis emociones están generando, reconozco de dónde viene el impacto emocional que estoy recibiendo, reconozco esta situación como fuera de mí y cómo impacta esa situación que está afuera de mí, cómo impacta aquí adentro y cómo eso hace que yo pueda tomar una decisión, ya sea impulsiva, ya sea consciente o inconscientemente. Cuando nosotros nos hacemos responsables de nuestras emociones, podemos tomar decisiones. O sea, vamos a suponer que hay algo que me altera de sobremanera. El ejemplo de ahorita. Vamos a suponer que yo soy demasiado perfeccionista, soy una mujer que no me gusta tener errores, que me siento mal cuando tengo un error porque siento que no soy lo suficiente. Fíjate cómo va operando todo el inconsciente. Y entonces me doy cuenta que el teléfono tiene poca pila y mi mente empiezo yo a sentir primero el impacto emocional de se va a cortar, no voy a terminar, esto me va a alterar, estoy alterada, ¿qué hago? Si yo corto, pues ya se fregó todo y entonces yo voy a quedar muy mal. Si volteo y pido ayuda, entonces también voy a quedar muy mal porque voy a cortar el hilo conductor de lo que estaba diciendo. Si lo ignoro, en algún momento esto pues no va a funcionar o no va a resultar como yo quería porque soy una mujer perfeccionista. Vamos a suponer que en este caso, si no tuviese como la tranquilidad de fluir con lo que está sucediendo, en el momento en el que yo pedí ayuda, quizá mi mundo se hubiera cerrado, ¿saben? Y entonces si la persona a la que le grité no viene a ayudarme, yo no hubiese podido resolverlo, porque estoy cegada por la emoción de la vergüenza, del ridículo, de que ya no fui perfecta, de que ya quedé mal, de mi emoción, de mi sensación de que no soy suficiente para cumplir con las cosas de trabajo, para cumplir con las cosas que se me piden. Y entonces, el hecho de que yo aquí dije, no estoy en mi casa, pero busqué, porque estoy en un espacio que sirve de oficina, y busqué la posibilidad de encontrar el cargador. Y lo encontré por mí misma. Pero yo les aseguro que si esto no hubiese estado gestionado, porque lo que sucedió fue que gestioné la situación conforme la emoción que tenía, entonces no hubiese podido tomar la decisión de sí, voy a pedir ayuda, sí, voy a buscar qué me puede ayudar, en dónde está el cargador, y sí, voy a tener que desviar el foco de lo que estaba yo haciendo acá. Es importante que nos demos cuenta que esta que yo narré es una situación cotidiana, y las situaciones cotidianas en realidad son las que nos impactan emocionalmente. Y entonces el reconocer lo que sucede nos permite gestionar. La gestión, fíjate bien porque esto es bien importante, la gestión emocional no quiere decir que no sientas. Vas a sentir
el enojo, vas a sentir el dolor, vas a sentir el asco, vas a sentir la alegría. Vas a tener, en todas las emociones hay un termómetro y el termómetro puede llegar hasta sentir una ira así desconmensurable o una depresión o una tristeza muy profunda. Puedes llegar a esa parte del termómetro y gestionarlo quiere decir que recibes la emoción y observas que lo que está sucediendo está en congruencia y en coherencia, como bien lo menciona Verónica Pérez, con la situación. Y si está en coherencia, lo dejas ser, porque reprimir una emoción es lo peor que nos puede suceder. O sea, que la mayor parte de las personas cuando te invitan a tener control, están cayendo en la invitación a que reprimas tu emoción. Y una emoción reprimida va a salir de un momento a otro, porque una emoción, cuando nosotros lo reprimimos, en realidad se va a nuestro inconsciente y va a estallar de algún momento dado. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque en realidad cuando nosotros nos hacemos responsables emocionalmente, no quiere decir que dejamos de sentir, quiere decir que aprendemos a gestionar esa emoción. Me fui, me fui. Es que me iba a poner un ejemplo. Entonces con la cotidianidad muchas veces pasa que hay momentos en que nos metemos en una situación que nos puede llevar a una alteración emocional. Hace rato que mencioné que este es un momento propicio y perfecto para poder ir hacia adentro y empezar a observar cómo está nuestro mundo interno. También es importante mencionarlo que la mayor parte de las personas están viviendo desde una dualidad esta situación. Hay personas que estamos considerando que lo que está sucediendo en realidad es para beneficio de la humanidad, que está bien vivirlo, que es un proceso que está lleno de incertidumbre, pero esa incertidumbre te puede llevar también a una expectativa emocionante de lo que va a suceder. Pero por otro lado, hay personas que la están pasando muy mal, la están pasando definitivamente muy pesado. Estas ambas cosas que están sucediendo son espejos de una realidad. La realidad es que ahorita nosotros tenemos que estar bajo esta forma de vivir, estos meses que hemos estado en confinamiento, y que todo lo que se ha desempeñado tiene que está partiendo desde ahí. Y menciono esto porque también es muy importante hablarlo, ponerlo sobre la mesa, que es una realidad que la violencia intrafamiliar ha estado creciendo en estos meses. Y entonces me parece que cuando las personas comienzan a quitarle el peso a la emoción, pues ya cuando tú ves que la realidad está rebasando incluso los niveles de violencia, quiere decir que no es tan descabellado empezar a ponerle atención, empezar a ponerle foco al mundo emocional. Cuando nosotros, esto lo hablé en un podcast anterior, en un podcast que estoy realizando, cuando nosotros tenemos un dolor físico, pues atendemos el dolor físico y vamos al doctor. Cuando nosotros sentimos que hay una enfermedad, pues vamos al doctor, o cuando tenemos un problema, incluso hasta de la cañería rota, pues le hablamos al plomero. Es importante pensar que si nosotros no tenemos el conocimiento pleno de cómo es mi mundo interno, de cómo vivo yo las emociones, ¿por qué podría pensar que puedo solo o que mejor no lo atiendo, que mejor lo dejo así, que mejor para mañana, que a lo mejor la situación que sucedió pues no es para tanto, o que si fue para tanto ya vendrán tiempos mejores, o es la cruz que Dios me mandó, o pongo la responsabilidad en el otro? No fui yo la que lo provocó, sino fue el otro el que lo inició y el que hizo todo. Porque esto es justamente la forma en la que nosotros le damos la responsabilidad al otro. Cuando sentimos o pensamos que todas las situaciones pueden estar generadas a partir del que tengo enfrente y no de mí. Cuando empezamos a tomar responsabilidad de lo que nosotros hacemos, empezamos a observar que es como lo del COVID. El COVID es la realidad. O sea,
nadie la niega, está pasando. Habrá muchas personas que tengan resistencia a creer que esto es así y puedan seguir pensando que es un complot contra nuestro presidente, o puedan seguir pensando que eso solo les da en China o X. Pueden hacer miles de elucubraciones, pero la realidad está ahí. Entonces eso no cambia. O sea, lo que te sucede en la vida, te sucede. El punto es cómo lo estás observando tú, desde dónde lo estás viendo. Es muy común, por ejemplo, que en un pleito de pareja o en una relación laboral, sientas que el otro está haciendo algo en tu contra o el otro está diciéndote algo para molestarte, pero esa es tu interpretación del hecho, esa es tu interpretación de cómo la otra persona está diciendo las cosas. Vamos a suponer que si las digo, yo en este caso volteo y grito, en lugar de decir, mi amor, ¿me ayudas? Vamos a suponer que grito, óyeme, cabrón, ven que no tengo el pinche cargador, ¿vale? Quien recibe esa información se va a sacar de onda y va a decir, ¿qué le pasa a esta? ¿Por qué me grita de esa manera? Esa interpretación, el hecho fue que yo hice un grito, mi tono de voz subió y mis palabras no fueron congruentes con la situación, porque la situación es que la otra persona está en otro espacio, yo estoy acá, se supone que estoy trabajando y que de pronto empiezo a gritar groserías, ¿vale? Entonces el hecho objetivo es que la persona A gritó y dijo groserías y me llamó. Eso es lo objetivo. Lo subjetivo y la interpretación es, ya me está gritando de nuevo. Esta no entiende que a mí no me habla así, porque toda la vida se la pasa gritándome y ya estoy harto. Estoy hasta la madre porque cree que soy su chancla vieja, porque cree que soy aquí el pendejo, porque cree miles de interpretaciones al hecho. Si la persona bajara y pudiese observar desde lejos qué sucede y sabe que soy una persona completamente perfeccionista y que me muero de miedo si cometo un error, y que entonces cuando yo cometo un error lo primero que hago es ponerme a la defensiva y entonces agredo a quien tenga enfrente, porque lo que está atrás es una emoción de que yo soy tan chiquita y tan pequeña que no puedo sola y necesito ser agresiva para poder sentir que tengo una valía. Fíjate cómo estas dos partes no tienen idea de lo que está sucediendo en el mundo interno del uno y del otro. Y que si yo no me hago consciente de que no tengo ninguna necesidad de gritar, porque él no tuvo la culpa de que no hubiese el cargador aquí. Esa era mi responsabilidad. Mi responsabilidad era checar que este celular estuviese cargado para poder hacer lo que yo necesitaba hacer. Y que en el momento que las cosas no están como yo quiero, entonces grito y entonces me defiendo. Todo eso viene por un impacto emocional. La otra persona ve que lo recibe desde una molestia por el tono que recibió de A, que emitió A. Entonces démonos cuenta cómo muchas veces estamos metidos en esas situaciones. Empezar a gestionar nuestro mundo y empezar a tomar responsabilidad implicaría en yo reconocer que me siento muy pequeña cuando tengo un error. Y entonces, ¿de dónde es que me he sentido tan pequeña o por qué viene? Es un tema que tengo que empezar a trabajar, tengo que empezar a profundizar, pero que yo ya sé que hay ciertos botones que las personas o yo misma oprimo, porque aquí la creencia o la interpretación del hecho fue, en este ejemplo que yo di, es que la responsabilidad era del otro, porque no me dio el celular cargado. Esa es la interpretación, porque por eso pude darme el lujo de gritarle, oye, ven acá, que no está, cabrón, que esta chingadera no está conectada, ¿vale? Entonces sí es muy importante empezar justamente a tener distinciones distinciones y claridad desde dónde me comunico y cómo estoy interpretando mi realidad. Esto quiere decir que las cosas sí suceden. Esto quiere decir que yo voy a tener un impacto con respecto a las cosas
y que lo que necesito hacer es separarme para ver objetivamente lo que está pasando y lo que me está sucediendo a mí también. Este es un ejercicio que ustedes pueden comenzar a hacer poco a poco, porque todo proceso lleva pasos y todo proceso es difícil de ir integrando de una. La vida se va poco a poco. Entonces, como para empezar a dar ciertos tips con respecto a empezar a saber si yo soy emocionalmente responsable, lo primero que yo les diría es, ¿tiendo a culpar a los demás de lo que a mí me sucede? De alguna manera me obligo a tener un modelo de vida para mostrarle a los demás. Tiendo a limitar mis pensamientos, a callar mis deseos para satisfacer al otro. Estas preguntas te pueden dar una guía de si es que tú estás dejando tu responsabilidad en manos de otros. Para cerrar este Facebook Live, sí me gustaría retomar, bueno, antes que nada, a las 21 personas que estamos acá, me encantaría saber si ustedes tienen alguna duda o algún comentario antes de poder cerrar este Facebook Live. Déjenme ir leyendo. Muchísimas gracias, Sabina. Saludos a Beatriz, a Elizabeth, a Sabina, Verónica, a Joana, a Susana, a Toshiba. Bueno, para ir cerrando, me gustaría tocar el tema de la coherencia que Verónica Pérez había mencionado. Y es que una de las maravillas que tiene hacerte responsable de tu vida es que, ya lo mencioné antes, tiene que ver con el liderazgo. Tiene que ver con que cuando tú tomas responsabilidad, sabes perfecto que el hecho de tomar una decisión, incluso cuando decides no hacer nada, que ya es tomar una decisión, sabes que eso tiene que ver con una voluntad propia. Sabes que la decisión que estás tomando, aunque lleve consecuencias, porque toda decisión, incluso no tomar una decisión, lleva una consecuencia. Entonces, saber que tú fuiste copartícipe de tu realidad, de empezar como a tomar este liderazgo en tu vida, de empezar a hacerte responsable de tu vida, de empezar a modificar incluso hasta tus patrones de creencias, de juicios, de valores inclusive, te van a permitir empezar a transformar tu mundo poco a poco y empezar a observar, cuando tú empiezas a observar desde otro lado cómo es que tus relaciones, cómo eres tú, cómo te relacionas con los demás y empiezas a tomar decisiones para sanar, para empezar a bien vivir, que yo creo que eso son como las cosas más ricas, empezar a disfrutar tu vida desde la responsabilidad, desde saber que tú estás siendo co-creador con ese mundo. Lo he dicho siempre porque ese es uno de mis grandes objetivos en la vida, y mi invitación para todos ustedes en este Facebook Live es que podamos encontrar, y yo estoy en primer lugar, podamos encontrar una coherencia entre lo que pienso, entre lo que digo, entre lo que siento y en lo que hago. Porque creo que cuando logremos eso, cuando logremos estar en esa coherencia de estas 4 esferas, entonces la libertad estará más que dada. Y yo con esto quisiera cerrar, espero poder verlos próximamente. Les dejo mis redes sociales, son Alfa Acosta Actriz. En Instagram soy alfa_acosta, en Twitter soy @alfacosta y pues me encantaría verlos la próxima semana. Un abrazo para todos y muchísimas gracias por la atención.